Bueno, ahí escuchábamos el momento donde se daba de manera oficial los datos también del escrutinio definitivo. Vamos a analizar un poquito de todo lo que se viene, básicamente, y no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Pablo García, que ya está con nosotros en el noticiero. Las invito a participar. No, sí, por supuesto lo vamos a hacer, pero el encargado sos vos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, tanto tiempo. Bienvenido. Te extrañábamos, Pablito. Yo le agradezco que me hayan extrañado. Yo no, los extrañaba también por la cuestión de afecto, pero en la cuestión laboral, viste que uno cuando se recluye, se encierra, empieza a tener esas cosas. Yo las extrañaba poquito, dice. No, yo las quiero. Yo la verdad que no, pero muchas gracias. Yo las quiero profundamente. Y las extrañaba ni hablar. Pero esto de venir a trabajar, viste, que a veces, bueno, dejemos al lado. Bueno, pero podíamos hacer una reunión sin trabajo, es cierto, digamos. este espacio que hemos tenido durante todo el año, hemos tenido un año largo. Sí. Y fíjate que es una transición tan, a veces digo, tan enérgica la transición como fue todo el año electoral. Es muy demandante. Uno piensa que el balotaje de alguna manera comenzaba a generar cierta tranquilidad en términos de lo que pueden llegar a ser las transiciones. Acuérdense que nosotros vivimos la transición del 2015, ¿se acuerdan? Sí. Cuando Cristina, toda la discusión, sí, que no era una transición áspera. Si le entregaba al mando, si iba absolutamente a ir áspera. Que no lo hizo también, al final. pero fueron otras cuestiones las que se discutían. Básicamente tenían que ver con lo institucional, lo que algunos presagiaban como el fin del kirchnerismo. El kirchnerismo no murió, volvió a los 4 años. Y ahora hay una cuestión que obviamente donde lo económico y la intranquilidad, no saber qué va a pasar, porque nadie ayuda tampoco, ni los que van a asumir, ni los que se quedan esperando, porque siempre también los que se quedan esperando, fíjense que son las 2/3 partes de quienes en algún momento venían dominando el bipartidismo en la Argentina, ¿no? La aparición disruptiva de Milei dejó de lado lo que se suponía eran las 2 primeras minorías o las 2 fuerzas mayoritarias que en los últimos 8 años, 10 años se habían ganado el escenario de la discusión, que se daba en el Congreso, se alternaron las presidencias. Bueno, en parte el PRO logró sumarse un poco al espacio, ¿no? Más Macri que el PRO. Bueno, sí. Yo creo que hay una interferencia de Macri que es el que se interfieren juntos, que me parece que es el que de alguna manera, sin hacerlo en forma pública en términos de decir, bueno, reconocer de que había una ruptura, pero me parece que él genera una ruptura. Primero con la interna entre Rodríguez y Larreta, pero esa es historia, ¿no? Pero sigue siendo sorprendente, Pablo, perdón, y desde mi punto de vista general y sin tanta experiencia en muchas elecciones, digo, en tantas transiciones, sí resulta sorprendente que una fuerza, una fórmula que salió tercera, termine siendo parte del gobierno, del próximo gobierno argentino, ahí al lado del presidente. Bueno, pero en ese sentido es también el resultado del balotaje. El resultado del balotaje también se tiene que entender como un reordenamiento de aquellos que en algún momento su principal consigna fue durante 10, 12 años. Cambiemos tiene muchos años de conformación. Primero fue Cambiemos, después fue Juntos por el Cambio, porque fue una especie de ampliación de ese sector. También se laburó de la incorporación de los libertarios. De hecho, en Juntos por el Cambio ya empezaban a haber algunas expresiones. De hecho, Esper fue parte de la sociedad con Larreta y con el peronismo republicano. Empezaron a aparecer expresiones libertarias dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Convivían con los radicales, que son más de centro-izquierda, y convivían con el PRO, que era de centro-derecha. Era muy sui generis también la conjugación, porque era básicamente la síntesis de una oposición de centro-derecha contra el kirchnerismo y el masismo. Pero hoy también queda cristalizada cuando veía la Asamblea Legislativa, ¿qué veían ustedes? Veían al masismo, al kirchnerismo, que Cristina manejando la Asamblea, o el peronismo de provincias o de peronismo de gobernadores, vamos a decirlo, porque yo creo que se van a alejar un poco de lo que es el kirchnerismo propiamente dicho, pero van a convivir porque se necesitan en el interbloque para convivir y presentarse como primera minoría. A eso iba, Pablo. Y después ya Juntos por el Cambio, por más que haya ciertas el propio peronismo se va a sumar, ¿no? Porque la gente de Schiaretti se va a sumar. Claro, ahí tenés lo que vendría a ser el peronismo federal. Que son peronistas culposos de no querer cerrar porque eran anti-K. Lo han sido gran parte de lo que ha sido el kirchnerismo sobre todo en los 2 mandatos de Cristina, pero eso tiene que ver con una raíz que tiene que ver con Córdoba, con Schiaretti, con De la Sota.
Pero ahora hay un reordenamiento que se va a dar interesante y que las asambleas, bueno, perdón, hoy se hizo la Asamblea Legislativa, que es básicamente un acto de formalidad, ¿no? Sí. Pero sí es interesante porque la asunción va a ser el 7, creo que es, de los senadores y diputados nacionales. Cuando venga la asunción propiamente dicha, el 10 de diciembre, de Milei y de Villarruel, ahí vos vas a entender, porque se van a conformar los bloques, quién va a presidir la Cámara, quién va a presidir el Senado. Y es interesante el posicionamiento que va a tener Misiones en eso. Es lindo leerlo, porque también después se va a replicar seguramente en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, capaz que tenga una réplica. Yo creo que ahora aquellos que conforman todavía Juntos por el Cambio, fíjate vos lo que pasó en Misiones. Después del balotaje, o del 22 y después del balotaje, básicamente Juntos por el Cambio, Misiones, con esa actitud que había tenido Gerling, Humberto Schiavoni con el PRO, de quedarse con la representación exclusiva de quienes encabezaban las listas a los cargos nacionales, el 5 asumen los senadores. Todos analizábamos que había ya una diáspora. Ahora, no estaba ni comunicada oficialmente, ni tampoco se dio, no hubo un pronunciamiento público, salvo la semana pasada, una declaración del propio senador electo Martín Gerli, cuando dicen que ya había, de alguna manera, había tenido un punto de convivencia, que habían llegado a un punto de convivencia en Misiones Juntos por el Cambio. Sí. Que rápidamente, lo hizo en declaraciones a un medio colega, que rápidamente después tiene que salir a desautorizar sus propias declaraciones, porque en Buenos Aires, cuando se enteraron de esas declaraciones, básicamente el senador Humberto Schiavoni, que preside el bloque del PRO todavía en el Senado hasta el 10 de diciembre, o por lo menos hasta el 7, le dice, loco, pará, porque nosotros todavía tenemos que ordenarnos a nivel nacional de cómo vamos a ir conviviendo dentro de Juntos por el Cambio. Y cuál va a ser nuestra relación de fuerza con La Libertad Avanza. Porque, a ver, son gente que ellos están en un sector con Patricia Bullrich, encolumnados con Macri, que Macri le quiere dar la gobernabilidad, ¿cierto? Asegurarle que Juntos por el Cambio, parte de Juntos por el Cambio, juegue en esa línea. Cuando él hace esas declaraciones en Misiones, que ya había rumores de que no se toleraban más en la convivencia por esto de siempre decidir los cargos como si Buenos Aires lo ordenara. Ahora en el reordenamiento de la era libertaria, hay gente que se siente más cómoda inclusive, de esto de cómo vas a sobrellevar Juntos por el Cambio de acá hasta el 10 de diciembre y después el año que viene. Digo esto porque ya se hizo una reunión de interbloques, se hizo el lunes pasado, va a haber otra el lunes, acá en la provincia de Misiones. Cuando digo interbloques son Activar, donde va a estar Pedro Puerta con Germán Quisca, los radicales, que creo que son 5, y donde sigue, creo, sosteniendo ahí la figura de Pepe Pianesi, que ahora lo lleva también a su aliado, que es Fran Fonseca. Después ahí está Lilian Torres, y creo que se suman 2 más del interior. El radicalismo va a tener 5 diputados provinciales. Después queda el bloque del PRO, que lo va a liderar Loreiro, que creo que es el secretario general del partido a nivel provincial. No recuerdo el nombre de Loreiro, pero ustedes por ahí me recuerdan. Tampoco. Entonces vos tenés esas 3 partes, que mucho se va a ver qué va a pasar el 10 de diciembre cuando se voten las autoridades de Cámara. Sí. Acuérdense que siempre hubo un gesto institucional, incluso recuerdan en la convivencia que esbozaba la renovación con Mauricio Macri, pero en el gobierno de Alberto Horacio Loreiro. Bueno, va a ser interesante. Ya se reunieron y todavía no hay mociones definitivas de qué va a ser cada bloque el próximo 10 de diciembre en Misiones. Y ahí es interesante cuál es la actitud que tomen cada socio, ¿no?, de Juntos por el Cambio de Misiones. ¿Qué va a hacer Activar, por ejemplo? Activar ya dio señales cuando Pedro Puerta dijo, después de las elecciones del balotaje, nosotros vamos a acompañar la gobernabilidad, las ideas libertarias y republicanas de Milei. Vamos a acompañar. Generales. Es decir, nosotros no vamos a ir con una carpeta a Buenos Aires a pedir cargos, sino que básicamente vamos a poner, tenemos a Florencia Clipauca, que creo que hay una foto de hoy de la Asamblea Legislativa, si la producción por ahí la comparte, porque eso también tiene un mensaje. Te queda un minutito, Me queda un minutito, bueno. Florencia Clipauca ya toma una decisión ahí que es parte de Activar, ¿no? E inclusive creo que pone un matecito con una cara de león y retuitea Pedro Puerta.
Evidentemente Activar ya tiene una convivencia, participaron en la fiscalización, el propio Pedro Puerta fue al búnker, a Buenos Aires, al Hotel Libertador a festejar de la cuestión. Sí, sí. Y vuelvo a insistir en esto, es interesante lo que va a pasar el 10, porque Activar me parece que tiene la decisión tomada de ubicarse, de ubicar a Carlos Rovira y lo que significa el Frente Renovador en su continuidad del poder con la asunción de Paz al Agua como opositores y como parte de esta nueva expresión que significa el cambio, que donde teóricamente lideraría la Libertad Avanza. Hay que ver que el PRO me parece que va a ir por el mismo lugar, porque el PRO que quedó es básicamente de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, y están alineados la misma. Frenemos ahí un ratito. Y en el radicalismo creo que hay una división. Están los que dicen, si nos plantamos contra Rovira, basta esto de gestos, de convivencia, mostrémonos como una verdadera oposición. Bueno. Hay divisiones hoy en el radicalismo porque están algunos que todavía creen que el oficialismo ganó y hay que respaldar y hay que acompañar el cargo de si va Rovira, porque uno supone que Pablo, sí.